I want to take you back to when you were a young boy and growing up. I understand you'd chop fruit for popsicles, for water. How early on were you and your siblings working? La verdad es que siempre lo he dicho, desde que tenía 5 años, trabajo con mi papá y me enseñó a trabajar mucho mi papá. A los 5 años yo ya me quería subir a los camiones a vender paletas, pero mi papá siempre me decía, no, todavía no, todavía no. Entonces, a los 7 años empecé a vender paletas en los camiones. Y la verdad siempre he dicho que mi papá nos enseñó a trabajar, a ser responsables. Le debo mucho a mi papá porque él nos enseñó a ser unos hombres de bien. Y yo siempre le llevaba el lonche a mi papá, hacía como 1 hora en el camión. Me quiso robar una señora cuando tenía 5 años. Quiso agarrar y llevar con ella. Y... Oh, steal you. Imagínate un niño de 5 años. O sea, se me hizo raro, me está siguiendo, me está siguiendo. Entonces, cuando iba llegando casi, sale mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Esta señora me está siguiendo. Otra me dice, corre. Corrí y me caí porque había mucha gente. Me agarra del pie y mi hermano la quiere quitar y muerde a mi hermano. Total, llego a la paletería donde estaba mi papá y todo. Le digo, papá, me quieren robar. Y para acabar pronto, tuvieron que hablarle a la policía y todo porque ella decía que yo era su hijo, que se lo habían robado en Estados Unidos. Tuvieron que hablarle a la policía, mi papá tuvo que ir a declarar y todo y argumentar que yo era el hijo, o sea, hijo de mi papá, obviamente, porque ella decía que yo era su hijo. Your dad, when you were working, he, had you working a lot. How did you do the one time he had you take a cart to sell popsicles? You were shy, I heard. Las primeras veces que obviamente me subía o así me daba vergüenza. ¿Por qué? Te voy a platicar por qué. Porque como soy pelirrojo y pecoso y todo, aquí la gente en México, cuando eres pelirrojo, se pellizcan. Un pelirrojo y se pellizcan uno al otro. Entonces me daba mucho coraje. O sea, me enojaba mucho porque me daba vergüenza. Porque me daba vergüenza. Okay. Me daba mucha vergüenza subirme y que dijeran, un pelirrojo. Ese era mi tema. For your family, how tight was money when you were a kid? Era muy difícil, porque éramos 8 hermanos en la casa. Y mi papá tenía la paletería y mi papá se iba todo el día a trabajar, pero jamás en la vida nos faltó de comer. Jamás. Para mí, toda la gente dice, oye, que sufriste y esto y el otro. Yo no sufrí. Obviamente no tenía muchas cosas. O batallé muchas cosas porque tuve una hija cuando tenía 17 años. Batallé, a veces no tenía para la renta, para los pañales o para su leche y eso, pero yo no sufrí porque no conocía otra cosa más que eso. Era lo único que tenía. ¿De qué iba a sufrir? How did you see your parents doing it, like saving money to take care of the kids? Yo a mi papá lo admiro muchísimo. Lo admiro muchísimo, ¿por qué? Porque éramos 8 y siempre su prioridad era para nosotros, para llevarnos de comer. Una vez al año nos llevaba a la playa. Ese tipo de cosas. Hoy que tengo conciencia y que puedo apreciar, las valoro. What role did your mother play? Mi mamá, pues imagínate, todos se llevan 1 año. Nos cuidó a todos. Mientras que mi papá trabajaba, ella nos crió, nos cuidó, nos hacía de comer, siempre. Having to move around a lot as a kid, pues, what do you think you learned from that? Pues para cuando estás chico, obviamente ya tienes tus amigos en la escuela, tienes tus amigos ahí y es muy difícil, ¿no? Y te echan carrilla otra vez, volver a darles una chinga a todos. Es muy difícil, pero aprendes mucho. Empiezas a poder estar en cualquier lado o moverte o hacer cualquier cosa y ya no se te hace difícil. And I understand moving away from your maternal grandmother was particularly difficult.
Sí, vivíamos ahí y mi abuela materna, pues para nosotros es, para mí es mi más grande amor. Es una persona muy especial, única. Es muy regañona, siempre nos pegaba y todo, pero es una persona muy especial. Es una persona que siempre te cuidas. Entonces, fue muy difícil eso, pero es a lo que voy, que aprendes en la vida a pasar situaciones complicadas, pero es parte de.